Bueno, la clase de hoy va a ser relativamente corta. Vamos muy adelantados. Entonces, vamos a empezar el tema de enlace químico y moléculas. Es el tema que nos falta antes del primer examen parcial. Entonces, pues vamos a avanzarle la mitad a esto. La sesión es corta de por sí, pero vamos a avanzarle solamente la mitad, tal vez una hora, y dejamos material para comentar el próximo lunes. Entonces, pues vamos a ver este tema. Por cierto, las notas del curso que están viendo, ya hace una hora las puse disponibles en el aula virtual y las diapositivas correspondientes, que son la serie 5, también ya están disponibles en el aula virtual. Entonces, pues el material ahí está. Vamos a ver entonces. Aquí empiezo por comentarles pues dos experiencias muy sencillas. Si nosotros tomamos sal común, cloruro de sodio, la ponemos en agua y agitamos un poco, entonces vamos a ver que nos queda una solución pues homogénea, transparente, no va a presentar color, ¿sí? Entonces, aquí me estoy refiriendo al hecho de que no llegamos al estado de saturación, ¿sí? Si nosotros metemos mucha sal en poca agua, bueno, no toda se va a disolver, pero no me refiero a esa situación, sino pues una cierta cantidad no suficiente para llegar al punto de saturación. Entonces vamos a ver una solución homogénea, transparente, que no presenta color. Bueno, puedo hacer lo mismo con azúcar. Azúcar, ponerla en agua, agitarle, suficiente azúcar para que se disuelva toda sin llegar a el estado de saturación otra vez, ¿sí? Entonces, después de agitarle, vamos a ver que nos queda una solución también transparente, incolora, ¿sí? Una solución homogénea. Entonces, a simple vista, las dos soluciones de cloruro de sodio y de azúcar, pues se van a ver iguales, ¿sí? Pero hay diferencias importantes entre ambas soluciones. Una diferencia muy importante es el hecho de que la solución de cloruro de sodio va a presentar conductividad eléctrica, pero la de azúcar no, ¿sí? Hay aparatitos pequeños que permiten medir la conductividad eléctrica en un medio líquido, ¿sí? Entonces, la solución de cloruro de sodio va a presentar conductividad, pero la de azúcar no. Entonces, ¿cómo explicar esto? ¿A qué se deberá? Bueno, la diferencia entre una y otra solución es la naturaleza química de las especies que estamos manejando, que les llamamos solutos. Soluto, la especie que está en menor proporción en una solución. Esa es su definición, ¿sí? También por costumbre tomamos como soluto a la especie que está en estado sólido y al solvente, el que está en estado líquido. Eso es por costumbre, ¿sí? La definición formal es que soluto es la especie que está en menor proporción en una solución. Bueno, entonces,
Decía yo que la razón de la diferencia entre nuestras soluciones, que una presenta conductividad y la otra no, pues está en las especies. Y entonces, el cloruro de sodio pertenece a un grupo de especies que se llaman electrolitos fuertes, ¿sí? Y son especies que al disolverse, en este caso en agua, se van a disociar totalmente generando iones. Y los iones son los que van a explicar o justificar la conductividad eléctrica de la solución. Hay iones, se mueven bajo la influencia de un campo eléctrico y entonces nuestra solución es conductora, ¿sí? Hay conductividad eléctrica. Bueno, ya que estoy hablando de electrolitos fuertes, bueno, el cloruro de sodio es un ejemplo de ellos, pero tenemos más. Electrolitos fuertes pueden ser los ácidos fuertes, me los anoté aquí al lado. Más adelante lo tengo descrito también en otra sesión, pero ya desde aquí es necesario comentarlos. Entonces, ácidos fuertes van a ser, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido bromídrico, el ácido nítrico. Son compuestos que se reconocen como ácidos fuertes. En solución se van a ionizar en un muy alto porcentaje, ¿sí? Del orden del 90 y más, 90% y más, ¿eh? Bueno, bases fuertes. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, al hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, diferentes compuestos que reconocemos fácilmente como bases fuertes. La costumbre en algunos libros es asumir que los ácidos fuertes, las bases fuertes, se disocian totalmente y dan a entender que al 100%, aunque con frecuencia la disociación pues no llega exactamente al 100%, pero sí es un porcentaje muy alto, ¿sí? También tenemos dentro de los electrolitos fuertes a las sales iónicas, como por ejemplo el cloruro de sodio que estoy usando aquí en la descripción. El cloruro de sodio es una sal iónica, entonces en medio acuoso se disocia generando iones en un porcentaje muy alto, ¿sí? A veces por simplicidad los libros nos dicen considérese 100% disociado. Bueno, ok, no está mal. Bueno, entonces esos son electrolitos fuertes, porcentaje de disociación muy grande, cercano a 100%. También hay electrolitos que se llaman débiles. Este tipo de especies, pues también al disolverse en agua nos van a generar iones. La solución va a presentar conductividad, pero aquí hay que tener en cuenta que los electrolitos débiles se van a disociar, pero parcialmente. ¿Qué es parcialmente? Por ejemplo, de cada 100 unidades fórmula que ponemos en la solución, pueden estar disociadas 5 o 7 moléculas, ¿sí? Entonces, son porcentajes de disociación que andan más o menos en el 3, 5, 6%, ¿sí? Electrolitos débiles. Entonces, producen iones, hay conductividad, pero no hay tantos iones como cuando hablamos de un electrolito fuerte. Bueno, ejemplos de electrolitos débiles. Bueno, pues hay ácidos, hay bases que se llaman débiles.
Un ácido débil, por ejemplo, es el ácido acético, que es el que está presente en el vinagre, ¿sí? Se disocia, produce iones, pero su disociación pues anda en el 3-5%, más o menos, ¿sí? Bases débiles, como por ejemplo el amoníaco, el NH3 es una base débil. Genera iones en medio acuoso, pero también es en un porcentaje relativamente bajo. Bueno, entonces ahí tenemos detalles acerca de electrolitos fuertes, electrolitos débiles. Aquí en la descripción estoy usando como segunda situación el azúcar que se disuelve en agua y no presenta conductividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el azúcar no es un electrolito y por esa razón no genera iones, ¿sí? Entonces, como ya dije, la solución no es conductora de electricidad, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué más se puede decir respecto a esto? Bueno, pues la diferencia entre electrolitos fuertes o débiles y especies que no son electrolitos. Bueno, pues la razón de esto, a final de cuentas, es el tipo de enlace químico que va a estar presente entre los átomos. En el caso del cloruro de sodio, vamos a tener lo que se llama un enlace iónico. En el caso del azúcar, vamos a tener enlaces que se llaman covalentes. Y entonces aquí ya empezamos a hablar acerca de cómo es que los átomos se van a combinar unos con otros, van a dar lugar a diferentes tipos de enlace, ¿sí? Enlaces iónicos, enlaces covalentes. Vamos a ver un poquito más adelante que hay covalentes polares, covalentes no polares, ¿sí? Entonces, por el momento damos un punto de vista, digamos, general y más adelante vamos a precisar un poco más sobre los enlaces, sobre todo covalentes. Aquí en esta partecita, en esta sesión, nos vamos a referir a los enlaces iónicos, esencialmente. Bueno, entonces, ¿qué entender por un enlace iónico? Bueno, pues podemos decir que es resultado de atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Si hablamos del cloruro de sodio, bueno, pues estaremos hablando de una especie sodio positivo, un catión, que es atraído por el ion cloruro, el Cl-, ¿sí? Ahora, el enlace iónico normalmente lo vamos a encontrar en compuestos formados por elementos del grupo 1A, 2A y combinados con elementos del grupo 6A y 7A. Entonces, 1A, 2A con 6, 7A, ¿de quiénes estamos hablando? Vamos a ver. 1A, 2A. Pues litio, berilio, sodio, magnesio, potasio, rubidio, estroncio. Grupo 1A y 2A. Combinados con elementos del grupo 6A y 7A. Oxígeno, flúor, azufre, cloro, bromo. Y entonces nos forman compuestos como por ejemplo el fluoruro de litio, el fluoruro de sodio, el óxido de sodio, sulfuro de sodio, el bromuro de magnesio, por ejemplo, yoduro de berilio. Son ese tipo de compuestos reconocibles como típicas sales iónicas, ¿sí? Entonces, podemos decir en general que la unión de un metal
con un no metal va a generar una sal iónica, típicamente, refiriéndonos a elementos metálicos del 1A, 2A, con especies no metálicas del 6A y 7A. Pero, pues también hay compuestos iónicos que no necesariamente son resultado de la combinación de este tipo de elementos. Aquí me anoté, por ejemplo, al cloruro de amonio, ¿sí? El NH3 es el amoníaco. Fácilmente acepta un protón y se forma el ion amonio. Aquí le puse su carga eléctrica, el NH4+. Y como especie catiónica es muy estable en solución. Bueno, pero también puedo tener en solución iones cloruro. Si yo voy extrayendo el solvente, agua, por ejemplo, entonces llega el momento en que estos iones tienen que estar muy cercanos unos con otros y entonces la atracción electrostática entre ellos puede generar cristales de cloruro de amonio. El cloruro de amonio también es una sal iónica, ¿sí? Pero fíjense que aquí tenemos cloruro no metal, hidrógeno, nitrógeno no metales. Entonces, puede haber especies como estas, que son especies iónicas, sales iónicas, y no necesariamente se ajustan a lo dicho aquí, ¿sí? Entonces, no quedarse con esta sola idea, puede haber otro tipo de compuestos iónicos. Por ejemplo, el sulfato de sodio es otro compuesto iónico, ¿sí? Carbonato de sodio, Na2CO3, es un compuesto iónico también, es una sal iónica, ¿sí? Bueno, entonces, la definición de sal iónica no necesariamente hace referencia nada más a este tipo de elementos combinados con estos. Puede ser un poquito más amplio, ¿sí? Bueno, ahora, si hablamos de un enlace que se llama covalente, bueno, pues vamos a decir que es resultado normalmente de la compartición de electrones entre dos átomos, ¿sí? Dos átomos pueden compartir electrones y esto lo vamos a ver sobre todo en compuestos formados por elementos no metálicos. Entonces, me anoté aquí algunos ejemplos. El monóxido de carbono. Carbono y oxígeno comparten electrones, se forma enlace químico y se llama covalente. CO2 tiene enlaces covalentes. Las moléculas homonucleares O2, cloro 2 tienen enlace covalente, ¿sí? Entonces, como idea general, el enlace covalente, resultado de compartir electrones entre dos átomos. El carbono y el hidrógeno también pueden compartir electrones y el resultado es un enlace covalente. Bueno, tenemos un tipo de enlace más, que es el enlace metálico, ¿sí? Pero para tener al enlace metálico requerimos que muchos átomos de elementos metálicos pues estén en contacto entre sí, como en un trozo de níquel, un trozo de cobre, lo que mantiene unidos a los átomos y podamos tener alambres es justamente el enlace metálico, ¿sí? Bueno, ok. Ahora,
Si nuestros átomos sufren reacciones químicas, bueno, pues hay que tener presente que los electrones de valencia son los que van a intervenir, ¿sí? Para generar los correspondientes enlaces químicos. Entonces, habrá átomos que pierden fácilmente electrones de valencia, pero hay otros átomos que ganan electrones y se incorporan a los electrones de valencia ya existentes en el átomo. Ya hemos visto al hacer configuraciones electrónicas dónde quedan los electrones de valencia y los electrones que se llaman de capa interna, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos van a interesar los electrones de valencia porque son los que van a actuar en la formación de los enlaces químicos. Y entonces nos interesa saber qué pasa con ellos, ¿sí? Entonces empleamos aquí un lenguaje simbólico para comentar, para discutir qué pasa con ellos. En ese lenguaje simbólico, pues lo que hacemos es usar puntos alrededor del símbolo del elemento y esos puntos van a representar a los electrones de valencia, ¿sí? Entonces, símbolo del elemento más puntos que representan a los electrones de valencia resulta en lo que se llama símbolo electrón punto o también llamados símbolos de Lewis, ¿sí? Si hablamos del hidrógeno, su configuración pues es 1s1, nada más tiene un electrón, es un electrón de valencia. Entonces pondríamos H y un punto. Se pone un punto porque tiene un electrón de valencia. Si hablamos del berilio, su configuración es 1s2, 2s2. 1s2 es la capa interna, 2s2 es la capa de valencia o los electrones de valencia. Entonces tiene dos electrones de valencia y pondremos dos puntos junto al símbolo del berilio. Entonces esto lo mostramos aquí en la siguiente tabla. Vamos a ver. Aquí tenemos diversos ejemplos. Aparece el elemento litio, por ejemplo. Luego, tenemos la configuración electrónica y en base a ella reconocemos cuántos electrones de valencia tiene. Entonces, litio, configuración helio 2s1. Un electrón de valencia. Entonces, su símbolo de Lewis es litio, símbolo del elemento, más un punto. El punto puede estar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, donde quieran, pero nada más un punto, ¿sí? Bueno, berilio, ya lo acabo de comentar. Dos electrones de valencia. Bueno, pues entonces, dos electrones, ¿sí? No está prohibido ponerlos juntos. Aquí se pusieron lo más separados posible. Esto, pues, tiene una razón cualitativa. Uno puede decir, bueno, los electrones se repelen, entonces tendrán que estar lo más alejado uno de otro. Entonces ponemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Es una lógica muy sencilla, pero funciona, ¿sí? Bueno, en el boro, configuración 1s2, que es la parte del helio, luego 2s2, 2p1. Así que la capa de valencia es lo que estamos viendo aquí. Tenemos 3 electrones de valencia y por eso aparece boro con 3 puntitos, ¿sí? Boro con 3 puntos. Ya en el carbono, número atómico 6, tenemos configuración de helio 1s2.
2s2, 2p2. Así que tenemos 4 electrones de valencia y por eso vemos 4 puntos en el símbolo de Lewis. Bueno, ahora, nitrógeno. Capa de valencia, 2s2, 2p3, 5 electrones alrededor del nitrógeno. Oxígeno, grupo 6. Vean cómo tiene 6 electrones de valencia. Y entonces ponemos al símbolo de oxígeno y le ponemos 6 electrones o 6 puntos a su alrededor, que son los electrones de valencia. Ya en el flúor son 7. 7. Y entonces flúor 7 puntitos, símbolo de Lewis. Neón. En el neón se completa la capa con N igual a 2. Bueno, podríamos decir tiene 8 electrones de valencia. Bueno, pues se pueden poner los 8 electrones alrededor del neón, aunque hay que reconocer que el neón es un gas noble y no comparte electrones, no gana electrones, su afinidad electrónica es nula, ¿sí? No se conocen compuestos del neón, del helio tampoco, ¿sí? Bueno, antes ya les mencioné que hay compuestos de algunos gases nobles, como xenón y criptón, pero para los demás no se conocen compuestos. Bueno, vamos a ver aquí una diapositiva. Aquí tengo electrones de valencia, que son los electrones del nivel exterior de un átomo. Y son los que van a intervenir o participar en el enlace químico. Entonces, si hablamos de un elemento del grupo 1A, configuración que termina en NS1 y tiene un electrón de valencia, ¿sí? Grupo 1A, ¿dónde quedó? Bueno, les muestro aquí. Aquí está el grupo 1A, ahí donde aparece hidrógeno, litio, sodio, potasio. Y si su configuración termina en 1s1, bueno, pues entonces el símbolo de Lewis, pues es H, un punto, litio, un punto, sodio, un punto. Ahí está. Ok. Bueno, ahora, si hablamos de un elemento del grupo 2A, su configuración va a terminar en NS2 y va a tener 2 electrones de valencia. ¿Sí? Vean cómo coincide. Grupo 2A, 2 electrones de valencia. ¿Sí? ¿Dónde quedó el 2A? Pues aquí está. ¿Sí? Berilio, 2 puntos. Magnesio, 2 puntos. Calcio, 2 puntos. Y así lo vamos a ver para los elementos el anterior fue el bloque S y los demás verdes que están por aquí son el bloque P en la tabla periódica. Entonces, un elemento del grupo 3A, ya su configuración implica electrones en orbitales P. Entonces, tenemos que su configuración termina en NS2, NP1. Entonces, grupo 3A, 3 electrones de valencia. Y entonces, grupo 3A, aquí está, ya es el boro, aluminio, galio, 3 puntitos porque son 3 electrones de valencia. ¿Sí? Aquí en la imagen estamos viendo los 2 estilos de numerar a los grupos. 1A, 2A, luego 3A, 4A, 5, 7, hasta el 8A. Ese es un estilo. El otro, asumiendo que aquí son 3B, 4B, 5B, hasta el 2B, ¿no? Y el otro estilo, que es 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 18. Entonces,
Hay que fijarse en la tabla periódica que tengan a la mano, qué estilo están usando, y si nada más aparece 5A, 6A, 7A, abusados con el otro estilo de hablar del grupo. No sea que nos encontremos por ahí con un problema que hable de un elemento del grupo 15 y ustedes tienen una tabla que nada más dice 5A. Entonces, 5A es el 15, 6A el 16. ¿Sí? Entonces hay que fijarse en esa correspondencia. Bueno, ok. Un elemento del grupo 4A, su configuración termina en NS2, NP2 y tiene 4 electrones de valencia. Entonces, pues aquí los tenemos. 4A, 4 electrones de valencia, como es el grupo del carbono. Todos estos tienen 4 electrones de valencia. ¿Sí? Ya si hablamos de un elemento del grupo 5A, por ejemplo el nitrógeno, ¿sí? Ahí su configuración va a terminar en NS2NP3. 5 electrones de valencia, 5 puntos. Nitrógeno, fósforo, arsénico. 5 electrones, 5 puntos en el símbolo de Lewis. Ya en el grupo 6, pues ahí está el oxígeno, azufre, selenio, 6 puntos, porque tienen 6 electrones de valencia. En el grupo 7A, flúor, cloro, bromo, bueno, 7 puntos porque tienen 7 electrones de valencia. Y aquí está el caso extremo de los gases nobles. ¿Sí? Grupo 8, 8A, entonces 8 electrones de valencia, a excepción del helio. ¿Sí? El helio pues nomás tiene 2. Bueno, entonces, ahí tengo la correspondencia entre grupo, cómo termina la configuración, y electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, esto nada más es cómo termina la configuración. Recuerden que puede haber aquí un paréntesis cuadrado que corresponde a un gas noble. Y después esto. Bueno, ok, entonces ya está comentado esto. Símbolos, punto de Lewis. Bueno, vamos a ver aquí. Ok, aquí se está mostrando cómo va a surgir el enlace iónico. Tomando como ejemplo la combinación o la reacción entre litio y flúor. El litio está en el grupo 1A, por eso tiene nada más un punto. ¿Sí? Litio, aquí está litio, un punto. Y va a reaccionar con flúor, que tiene 7 puntos, 7 electrones de valencia. Entonces el flúor, pues está aquí en el grupo 7A. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver. El litio, en su configuración, nada más va a tener 1s2, 2s1, porque es número atómico 3. ¿Sí? Aquí está muy pegadito, pero es 1s2, 2s1. Y para el flúor, su configuración es 1s2, 2s2, 2p5. Ahí está. Entonces, hemos indicado antes que los átomos, cuando sufren reacciones químicas, pues tienden a ganar, perder o compartir electrones para quedar con una configuración que corresponde al gas noble más cercano en la tabla periódica. Entonces vean cómo el litio de 2s1 pierde un electrón fácilmente, queda como un S2 y ya tenemos al litio con carga positiva. ¿Sí? Su configuración ahora es la del helio y el flúor. Su configuración 1s2, 2s2, 2p5. Nada más le falta
un electrón para completar la capa con n igual a 2. Entonces, para el flúor es más fácil ganar un electrón que perder 7. ¿Sí? Es más fácil que se parezca al neón ganando un electrón que perdiendo 7 para quedar como si fuera helio. Entonces, litio más 1s2, fluoruro ya quedó con configuración 1s2, 2s2, 2p6. Y esto corresponde a una configuración como la del neón. ¿Sí? Ahí está. Entonces, en la tabla periódica, litio, ¿qué es más fácil para él? Ganar 7 electrones para parecerse al neón o litio. Pierde un electrón y entonces se parece al helio. Lo más fácil para él es perder un electrón y quedar con la configuración de helio. El flúor, nada más le falta un electrón para tomar la configuración del gas noble más cercano, que es el neón. Entonces, por eso es que el flúor gana un electrón, la carga más común para el flúor es la de -1. Toma un electrón, toma la configuración del neón y como fluoruro es muy estable. Es más fácil que gane un electrón a que pierda 7 y se parezca al helio. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya estamos comentando de qué va a pasar con los electrones de valencia. Unos átomos pierden fácilmente un electrón, otros fácilmente ganan un electrón. Bueno, litio que pierde un electrón, el proceso se llama oxidación. Ya lo tenemos anotado en una sesión anterior. Flúor que gana un electrón, el proceso se llama reducción. También lo tenemos anotado ya en una sesión anterior. Bueno, ahora, una vez que tengo las especies cargadas, litio más y fluoruro, bueno, pues puede haber atracción electrostática entre ellos, cargas opuestas, y entonces se forma el compuesto sólido fluoruro de litio. ¿Sí? Bueno, aquí parece muy sencillo, pero en realidad es toda una red cristalina que ahorita les hago unos comentarios con las notas y tomando como ejemplo al cloruro de sodio. Vamos a ver dónde quedó esto. Aquí está, esto ya lo habíamos comentado. Y entonces, aquí está lo que pasa con cloruro de sodio. Sodio, símbolo de Lewis, 1 punto. Cloro, símbolo de Lewis, 7 puntos. Entonces, el sodio fácilmente pierde un electrón, se forma el sodio más. El cloro fácilmente gana el electrón y se forma el cloruro. Una vez que yo tengo estas especies, por ejemplo, en medio acuoso, son muy estables. ¿Sí? Una solución de cloruro de sodio pues es estable durante mucho tiempo. No hay ningún problema. Pero si yo permito que el agua se vaya evaporando, o a propósito la voy evaporando, entonces los iones van a estar cada vez más cerca unos de otros y llega el momento en que se forman cristales de cloruro de sodio. La S significa sólido. ¿Sí? Bueno, entonces, no pensar que existen moléculas de cloruro de sodio. En los compuestos iónicos reportamos nada más la proporción mínima de un átomo respecto de otro, es decir, uno combinado con uno, pero no implica que exista la molécula de cloruro de sodio. En realidad va a ser toda una red cristalina y eso lo comento por aquí.
Vamos a ver. En la reacción anterior. Bueno, pues se trata de dejar claro la alta tendencia del sodio a perder un electrón y la alta tendencia del cloro a ganarlo. Entonces nos quedan dos especies con configuración electrónica de gas noble. Sodio más ya quedó con la configuración tipo neón y cloruro ahora tiene la configuración del argón. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, cloruro de sodio es resultado de atracción electrostática entre esos dos iones, sodio positivo y cloro negativo. Pero la sal iónica, cloruro de sodio, ¿qué es lo que en realidad tengo? Bueno, pues cada ion sodio más va a estar rodeado por 6 iones cloruro. Y también se puede decir que cada ion cloruro va a quedar rodeado por 6 iones de sodio más. Esa unidad mínima geométrica que se va a repetir en las 3 dimensiones en el material es lo que se llama la celda unitaria. ¿Sí? Celda unitaria. Y como ella es la que se repite en las 3 dimensiones, bueno, cuando crece el material, lo que tenemos ya es propiamente lo que se llama la red cristalina. ¿Sí? Bueno, ahora, para que quede claro esto, me puse aquí un esquema. ¿Dónde? Esto corresponde a la red cristalina del cloruro de sodio. Las letras están muy chiquitas, pero aquí se los comento. Son dos maneras de definir a la celda unitaria, es decir, la unidad geométrica mínima que se va a repetir a lo largo de la red cristalina. Entonces, en el lado izquierdo, vamos a ver, las esferitas grises pues, van a representar a los átomos de sodio. Aquí tengo una esferita gris. Y si se dan cuenta, arriba, abajo, al frente, atrás, izquierda y derecha, tengo átomos verdes que representan a los cloruros. Entonces, el ion sodio más quedó rodeado por 6 cloruros. ¿Sí? Pero la definición de la celda unitaria también se puede hacer tomando en el centro un átomo de cloruro. Y eso es lo que tenemos en este otro esquema. Al centro tengo un verde, un ion cloruro. Entonces, adelante y atrás, sodios. Arriba y abajo, sodios. A izquierda y derecha, sodios. Entonces, como se indicó allí unas líneas arriba, cada ion sodio más queda rodeado por 6 cloruros. O cada cloruro queda rodeado por 6 átomos de sodio. ¿Sí? Sodio positivo. Entonces, esto es la celda unitaria. Es igualmente válido definirlo como a la izquierda o como la derecha. Y ya cuando el material crece en las 3 dimensiones, tenemos lo que se llama la red cristalina. Bueno, ok. Vamos a ver otros detalles. Sí, ok. Estamos hablando de compuestos iónicos. El enlace iónico. ¿Sí?
¿Qué tienen de característico los compuestos iónicos? Bueno, en ellos es característico que son materiales duros, pero quebradizos, ¿sí? Además, muchos tienen temperaturas de fusión bastante elevadas. Por ejemplo, el cloruro de sodio se funde hasta 801 grados centígrados, ¿sí? Uno puede tener unos cristales de cloruro de sodio, ponerlos en la estufa casera y por más que le abran a la llave del gas, no se van a fundir, ¿sí? Puede haber un cierto proceso por ahí extraño, como si se fundiera, pero en realidad es las trazas de agua que podría contener el cristal, ¿sí? El cristal seco, sin agua, no lo van a fundir porque requiere de 801 grados centígrados. Y entonces eso es un indicativo de la gran estabilidad del compuesto iónico, el cloruro de sodio en este caso. Y entonces, ¿en base a qué justificamos la alta estabilidad del cloruro de sodio? Bueno, pues para eso utilizamos un concepto químico que se llama energía de red o energía reticular, ¿sí? Entonces, energía de red, ¿qué hay que entender por eso? Pues va a ser la energía necesaria para separar totalmente el compuesto iónico en sus iones gaseosos. Ese es el concepto de la energía de red. Está puesto aquí para el cloruro de magnesio en estado sólido. Separar al compuesto en sus componentes iónicos en estado gas. La energía necesaria es la energía de red. Entonces, estos procesos de separar al compuesto iónico en sus componentes siempre va a requerir energía. Son procesos endotérmicos. Y con ello, pues la energía necesaria la vamos a ver reportada con signo positivo y frecuentemente haciendo referencia al parámetro termodinámico que es delta H de red, así se le llama, ¿sí? Delta H es un parámetro termodinámico que se llama cambio de entalpía, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, es el efecto térmico del proceso cuando se lleva a cabo a presión constante. Esa es su definición. Y luego, un valor positivo para delta H implicará proceso endotérmico, de izquierda a derecha. ¿Sí? Y ahí. Si hubiéramos un signo negativo, bueno, entonces diríamos, ocurre la reacción y además se desprende calor. Bueno, entonces en este caso, descomponer al cloruro de magnesio en sus iones requiere de una buena cantidad de energía, reportada como delta H de red, ¿sí? Energía de red, entiéndase de esa manera. Bueno, vamos a ver. Esa energía de red, bueno, pues se puede mostrar que es proporcional a la energía potencial de dos partículas cargadas que interactúan. Ojo con que aquí nada más se dice que es proporcional a la energía potencial. La ecuacióncita esta nos da la energía potencial de dos partículas cargadas que interactúan, ¿sí? Pero no pensar que esta ecuación directamente nos va a dar la energía de red. No, simplemente el valor E de energía potencial
es directamente proporcional a la energía de red. Y nos sirve la ecuación para interpretar nuestros datos químicos. Para eso nos sirve, ¿sí? Entonces, aquí les puse Q es la carga de las partículas, de la distancia entre ellas, K es una constante, pero no se preocupen ni por el valor de la constante. Aquí en nuestro curso no hacemos cálculos con esta ecuación, porque esta ecuación simplemente decimos, su resultado es proporcional a la energía de red y ya con eso nos basta, ¿sí? Entonces, ¿cómo asociamos esto a energía de red? Pues diciendo que Q es la carga de los iones y D va a ser la distancia de enlace. Bueno, aquí les pongo algunos datos para varios compuestos. Entonces, tengo aquí compuestos iónicos como fluoruro de litio, cloruro de litio, bromuro de sodio. En estos tres compuestos tengo catión con carga +1 y anión, fluoruro, cloruro, bromuro con carga -1. ¿Sí? Entonces, el producto de cargas es el mismo en los tres compuestos. Y entonces, ¿qué es lo que justifica esta variación en la energía de red? Fluoruro de litio tiene el valor más alto de energía de red y bromuro de sodio el valor más bajo. Bueno, cuando comparamos compuestos iónicos que tienen la misma combinación de cargas, entonces la combinación de cargas, el producto que aparece aquí, no justifica la diferencia en energía de red, pero debemos de fijarnos en D, que si hablamos de compuestos químicos es la distancia de enlace. Entonces la distancia de enlace, fíjense, si la distancia de enlace es pequeña, la energía resultante va a ser más grande, ¿sí? Distancia grande, energía pequeña. Es lo que estamos viendo aquí. Fluoruro y litio son especies pequeñas, son las más pequeñas comparadas con cloro y con bromo. Recuerden dónde está flúor. Cloro-bromo es el grupo de los halógenos, vamos a ver. Flúor está aquí arriba, cloro, bromo están más abajo. Entonces el más pequeño es el flúor. ¿Sí? Está combinado con litio. ¿Sí? Litio, litio y por aquí tengo a sodio. ¿Sí? Pero entonces tengo flúor con litio, cloro con litio. Entonces litio está de este lado izquierdo de tabla periódica. Entonces litio es más pequeño que sodio. Entonces tengo dos átomos pequeños enlazados químicamente y como la D va a ser pequeña, la distancia de enlace es pequeña, entonces tengo la energía de red más alta, que es lo que estamos viendo aquí, 1030 kilojoules por mol. En el bromuro de sodio, el bromo es más grande que los dos anteriores, sodio es más grande que litio, entonces aquí la distancia de enlace, el producto de cargas es el mismo, pero la distancia de enlace no va a ser la misma en bromuro de sodio que en los dos anteriores. En bromuro de sodio la distancia de enlace es más grande.
Y si D crece, el resultado se hace pequeño. Energía de red menor, ¿sí? Ahí está justificado, ¿sí? Entonces, ojo cuando se comparan diversos compuestos. Debemos identificar las cargas de los iones. Y luego, la diferencia entre un compuesto y otro, el primer criterio para decir cuál tiene más energía de red es pues el que tenga el producto de cargas más grande, que es lo que estamos viendo aquí arriba, ¿sí? Pero si coincide el producto de cargas, debemos de fijarnos en la distancia de enlace. Entonces, aquí tenemos otros dos ejemplos. Pero fíjense, es cloruro de magnesio y cloruro de estroncio. Magnesio carga más 2, estroncio más 2, así que tengo más 2, combinado con un ion de carga menos 1. Entonces, el producto de cargas es mayor aquí. Más 2 por menos 1, pues menos 2, ¿no? El producto de cargas es más grande aquí que acá. Aquí nos queda menos 1. Y ya nada más por tener producto de cargas más grande, en automático decimos, deben de tener energía de red más grande que los compuestos que tienen más 1 con menos 1. Y se cumple bastante bien. Entonces aquí tenemos 2300, 2100, bastante mayores que los tres anteriores. ¿Sí? Entonces, primer criterio, producto de cargas. Y entonces ya sabemos, estos tienen más energía de red. Ya ni nos fijamos en la distancia de enlace de estos comparado con lo de los de arriba, porque el producto de cargas es determinante. Bueno, pero si yo comparo a estos dos, me fijo, producto de cargas es el mismo. Y como es el mismo, entonces aplico el siguiente criterio, que es el producto, perdón, es la distancia de enlace. Y entonces, magnesio y estroncio combinados con cloro. Hay que fijarse quién es más grande, si el magnesio o el estroncio. Entonces, para eso debemos de fijarnos en la tabla periódica. Magnesio está aquí arriba, ¿sí? Y el estroncio está aquí abajo. Así que el más pequeño es el magnesio. Más grande es el estroncio. Entonces, magnesio más pequeño. Si magnesio es más pequeño que estroncio, entonces la distancia de enlace magnesio-cloro tiene que ser menor que en estroncio-cloro. Y si es menor la distancia de enlace, entonces D es pequeña, resultado que se hace grande. Entonces, cloruro de magnesio tiene más energía de red que cloruro de estroncio. Ahí está, justificado. ¿Sí? Todavía tengo aquí dos compuestos en los que el producto de cargas es más 2 con menos 2, o sea, menos 4. Ya desde ahí, por producto de cargas más grande, pues estos tienen más energía de red que todos los que están arriba, porque el producto de cargas determina la diferencia, ¿sí? Pero otra vez, si me voy a comparar uno con otro, entonces debo de fijarme quién es más grande, quién es más pequeño, porque el producto de cargas es más 2 menos 2, más 2 menos 2. Entonces, pues distancia de enlace. ¿Dónde está magnesio? ¿Dónde está calcio? Entonces, tabla periódica.
Magnesio está aquí. Calcio está abajo. Entonces, magnesio es más pequeño que calcio. Entonces, magnesio más pequeño que calcio, distancia de enlace más pequeña, y entonces mayor energía de red en el óxido de magnesio comparado con óxido de calcio. ¿Sí? Luego, tengo por aquí ya un caso más extremo. Nitruro de escandio. Las cargas de estos son más 3, menos 3. Pues ya desde ahí tengo menos 9 en producto de cargas, más grande que todos los que están arriba. Y por esa razón, el nitruro de escandio pues tiene una energía de red notablemente más grande comparada con los que están más arriba. ¿Sí? Producto de cargas es el primer criterio que se debe de aplicar. Bueno, esto que acabo de comentar lo tengo descrito aquí en las notas para las especies con carga más 1, menos 1, ¿sí? Diferencia entre ellos, pues la distancia de enlace. Aquí está comentado. Después pasa uno a comparar cloruro de magnesio con cloruro de estroncio. Producto de cargas mayor que en el caso anterior, o sea que estos. Y entonces tienen mayores energías de red. Y luego la comparación entre cloruro de magnesio y cloruro de estroncio, nada más entre ellos dos. Y entonces aquí está justificado porque el cloruro de magnesio tiene mayor energía de red, ¿sí? Porque el magnesio es más pequeño. Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Aquí está el caso del óxido de magnesio, óxido de calcio. Producto de cargas, más 2 menos 2. Y eso implica altos valores de energía de red comparados con los compuestos precedentes. Calcio más grande que magnesio. Y entonces recurrimos a la distancia de enlace y eso es lo que nos justifica que el óxido de calcio tenga energía de red menor que óxido de magnesio. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver, tengo por aquí una diapositiva. Aquí está. Estamos hablando de la energía de red. También se llama energía reticular. ¿Sí? Energía requerida para separar, dice aquí, un mol de un compuesto iónico en sus iones gaseosos. Lo tenemos anotado allá en las notas. Bueno, aparece también la misma ecuación, pero no pensar que esta es la energía de red. Esto es energía potencial entre dos partículas cargadas que interaccionan y es directamente proporcional a la energía de red. Entonces, bueno, tener claro eso. Nosotros para fines químicos decimos Q más es la carga del catión, Q menos la carga del anión, R la distancia entre los iones, distancia de enlace, ¿sí? Entonces la energía de red, energía reticular, pues se va a incrementar en la medida que Q, el producto de las cargas sea mayor. Y si la distancia de enlace disminuye, la energía de red se hace mayor. Y aquí tenemos unos ejemplillos más. Fluoruro de magnesio, óxido de calcio. Fluoruro es más pequeño que oxígeno. Entonces, a ver, déjenme ver. Pero aquí es más 2 con menos 1. Más 2 con menos 2. Entonces gana el óxido de magnesio. Más 2 con menos 2. Este es el criterio que hay que utilizar. Producto de cargas, primero.
Si ya el producto de cargas es grande, más grande que aquel donde queremos comparar, entonces, pues ahí le paramos, ¿sí? Y entonces tenemos más energía de red en el óxido de magnesio con respecto al cloruro de magnesio. Pero si comparamos dos compuestos con el mismo producto de cargas, más uno menos uno, más uno menos uno, entonces, pues nos fijamos en la distancia de enlace. Litio-litio, no hay problema, así que la diferencia la determina el flúor y el cloruro y el cloruro. Y resulta que el fluoruro es más pequeño que el cloruro. Entonces, radio del fluoruro menor que radio del cloro. Entonces, distancia que se hace pequeña, resultado que se hace grande. Entonces, fluoruro de litio más energía de red que cloruro de litio. ¿Sí? Lo tenemos bien explicado ahí en las notas. Bueno, estoy a la mitad del material, jóvenes. Me seguiría el tamaño de los iones. Sí. Y tengo por allá en las notas, creo que unos ejemplos. Sí. Pues me gustaría pararle aquí, jóvenes, y retomar los ejemplos para que no se les olvide el concepto de energía de red para el próximo lunes. Las notas ya están disponibles, está todo, ¿sí? Pero conviene parar aquí. Son las 6:15, es buena hora. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de este material? No se olviden de avanzarle a su tarea 2. La tarea 2 hay que entregarla el próximo miércoles. Ya tenemos por ahí anotado tarea 3 también, ¿no? Si quieren avanzarle, pero todavía no le hemos puesto fecha. Va a ser una semana después, justo antes del examen. Entonces, jóvenes, ¿alguna duda sobre el material comentado? No hay ninguna duda, todo está claro. Por mi Entonces, parte, todo bien, profesor. todo bien, jóvenes. Bueno, aquí alguien me dice que dónde ha subido las tareas. Las tareas, jóvenes, hay que mandarlas al correo de nuestro ayudante, J. Francisco, que aparece siempre en la parte final de las sesiones. ¿Sí? Y cuando mando el correo aquí ¿cómo se llama? Para las sesiones de Zoom, también aquí está el correo de nuestro compañero Francisco. Les pido que manden su tarea directamente a Francisco. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, adelante. Es que no me había podido conectar muy bien, Ah, y a caray. veces me salía antes o entraba un poquito tarde, Sí, pero tengo duda ahorita de las tareas porque yo me quedé hasta la tarea 1 y ya no supe cuál es la tarea 2 o la tarea 3. sí, mira, la tarea 1. Puedo Ujú. decirte, déjame aquí. Sí, esa ya la mandé. Sí, nomás que alguien se me hizo bolas por ahí y mandó 3 problemas de tarea 1 y en realidad son creo que 12 problemitas, algo así, Ujú. que están anotados en la sesión 02 y sesión 03. Ojo, esa es la tarea 1, Ajá. ¿sí? Luego, la tarea 2 Ujú. son los problemas que están en la parte final de la sesión 04, Ah, ok. ¿sí? Ujú. Entonces, déjame contar los 2, 4, 6, 8, 10. Son 10 problemitas de la tarea Ok. 2, Ujú. parte final de la sesión 04. Ahí están anotados.
Ujú. Luego la tarea 3 son los que están anotados en la parte final de la sesión 05. Ok. ¿Sí? ¿Y para cuándo se tienen que entregar? Los de la tarea 2, el próximo miércoles, a más tardar. Ok. ¿Sí? Y los de Pero la tarea 3 me tarea, imagino que le las... damos una semana más. Ok, Sí, sí, ahí vamos. vale. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Vayan estudiando bien, que ya se acerca nuestro primer examen parcial, que es en la semana 5. Semana 5. Pero vamos muy bien en el contenido, vamos, pues yo diría que muy adelantados. Lo que pasa es que en este formato, con el material aquí ya escrito, bueno, pues uno avanza respetablemente rápido. Entonces, estudienle con calma, hagan su tarea y esperemos que todo salga bien en su primer examen parcial. Muchas gracias, profe. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces dejamos algo de material para el próximo, para el lunes le avanzamos a lo que tenemos por ahí y con eso va a quedar completo el material para el primer examen. Claro que también tenemos todavía sesiones de problemas, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, jóvenes ya se pueden ir desconectando. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes.